Ok, estamos en... no sé en qué lección estamos. Lección debe ser 9. A ver. Estamos en 9. Lección 9. Y vamos a terminar el libro de Marcos hoy día. También esta semana va a haber nuestro examen parcial que va a cubrir todo lo que hemos aprendido de Marcos. Y luego en la siguiente semana comenzamos el libro de Hebreos. Que ese estudio va a ser un poco más corto. Y entonces, bueno, así es. Entonces, yo les voy a preparar todo en el Google Classroom. Creo que hoy día tengo tiempo. Y um, el examen les voy a dar... varias partes del examen va a ser opción múltiples, como siempre. Tal como los cuestionarios, solo un poco más largo. Y voy a darles, digamos, 5 preguntas de respuesta larga. Y de las 5 preguntas, solo 2 va a aparecer en el examen. Entonces van a tener que estudiar una respuesta para los 5, pero solo uno de ellos va a estar o 2 de ellos va a estar en el examen. ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, sí, de las 5 preguntas, 2 van a tener la calificación. Bueno, voy a darles a ustedes de antemano 5 preguntas de respuesta larga que pueden estudiar, Claro. pero Ujú. solo 2 de ellas va a aparecer en el examen. Entonces, Oh, ya. tienen Ujú. una respuesta para las 5, pero solo 2, y ustedes no saben cuáles 2. Así tramposo soy. Ajá. Um, entonces, eso va a ser esta semana también. Um, Muy bien, terminemos. Marcos, quiero orar por nosotros. Señor, te damos gracias por este libro, este evangelio, y queremos que nos hables a través de tu escritura y, Señor, que nos ayudes a entender um, los atributos de los diferentes libros, la intención del autor, pero sobre todo, Señor, queremos que infundas vida y vida nueva a nuestros huesos, Señor, um, para amarte y glorificarte con nuestra vida. Y hazlo, Señor, a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos acompañes en este último estudio de Marcos y, Señor, que nos ayudes en adelante, Señor, con nuestro estudio de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y ser disciplinados para estudiar para el examen. Y, Señor, te damos gracias por este privilegio de poder estudiar y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿alguien puede leer? A ver, voy a cerrar esto. Oh, eso es muy grande. No quise hacer eso. A ver. El problema es que quiero un espacio al costado. Siempre he tenido problemas. Ahora sí. Nadie lo toque. Ok, ¿alguien puede leer Marcos 14, 3 a 9? Jesús es ungido en Betania. Pastor Scott, buenos días. Elmer, buenos días. ¿Me vas a ayudar? Pastor, ¿puedo dar la lectura? Sí, por favor. Ya, Pastor. Marcos, Marcos 14, ¿no, Pastor? Ujú. 14 del 3 al 9. Jesús es ungido en Betania. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer, llevaba esta un vaso de alabastro o perfume de nardo puro, que era muy, rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente
y dijeron, ¿por qué se ha despreciado así este perfume? Se ha desperdiciado así un perfume. Podría haberse vendido por más de 3. Hemos perdido nuestro expositor. Sí, pastor, se reconectó. Ahí está. Comienza de versículo 5. O sigue desde el versículo 5. Ya, pastor. 14 de 5, ya, pastor, voy a seguir. Sí. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban con ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está ha hecho para memoria de ella. Muy bien, gracias. Ok, este es quizás uno de los mis pasajes favoritos de Marcos. Uno, porque es un sándwich, vamos a ver cómo, y también es un pasaje que muestra claramente cómo Marcos presenta a las personas en el libro. Es interesante que en Juan, en la versión de Juan, en capítulo 12, vemos que Juan nos dice que no son los discípulos, sino Judas Iscariote, que tendría sentido decirlo acá, pero ¿quiénes son los que realmente se enojan mucho? Algunos de los que ahí estaban. Entonces, Marcos no dice específicamente Judas, aunque hubiera podido. Ahora, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Marcos no nos dijo que era Judas Iscariote echando toda la culpa a solo una persona? Bueno, en parte porque como hemos visto en todo el libro de Marcos, los discípulos, aunque son personas muy cercanas a Jesús, no parecen seguir a Jesús. Y lo que hemos dicho es que parte del tema de Marcos es no solamente mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pero forzarnos a preguntar, ¿qué tipo de seguidor soy? ¿Soy uno que le sigue de verdad o soy quizás como uno de esos algunos del versículo 4 que se enoja internamente? Entonces, eso es bueno ver a veces las distinciones entre los evangelios. Una cosa que no me gusta es cuando tratamos de unir los evangelios, tratando de buscar como la verdadera historia. Todos los evangelios tienen la verdadera historia. Por el hecho que hay cambios y versiones distintas entre ellos, no implica que es otra historia. Más bien, si hubiéramos recibido 4 evangelios con las mismas palabras, con los mismos relatos, con los mismos detalles, tendríamos que pensar que solo hubo un autor que escribió los 4. Pero por el hecho que hay variaciones entre ellos, eso realmente garantiza una mayor autenticidad de cada libro, que cada autor sentía la libertad de escribir exactamente lo que había aprendido o lo que había visto o lo que había experimentado.
Y por el hecho que hay variaciones, eso es bueno. Por ejemplo, si somos 7, si cada uno de nosotros fuéramos testigos de un evento, digamos, de un accidente entre dos carros, aunque hay muchos detalles que que vamos a tener de acuerdo, algunos de nosotros vamos a decir algo que los demás no van a decir. Y luego la policía, cuando están haciendo su informe, nos pregunta a cada uno de nosotros, al final, si su informe, si los 7 testigos dijeron exactamente la misma cosa, lo que enseñan a los investigadores es probablemente hay alguien manipulando el relato ahí. Si los 7 testigos tienen la misma historia, el mismo relato, probablemente solo hay un autor que ha dicho a cada uno, eso es lo que tienes que decir. Pero por el hecho que hay variación pequeña que no cambia el mensaje principal y no cambia lo que pasó, eso es realmente evidencia de autenticidad. Entonces, podemos hacer lo mismo con los evangelios. Y hemos visto que eso es exactamente como los críticos han tratado de separar los evangelios. Algunos en su necedad han tratado de decir, pero mira, no están de acuerdo. En Marcos dice que algunos que estaban ahí, en Juan dice que fue Judas. Pero al final no importa. El asunto es la misma historia. Ahora, en Juan, la unción de Jesús sucede antes de entrar a Jerusalén. Pero ya desde capítulo 12, Jesús está en Jerusalén. Entonces, aún vemos que a veces no solamente cambios de los detalles en los relatos, pero también a veces el orden cambia. Ahora, esto nos puede molestar porque quizás pensamos, pero yo quiero saber exactamente en cuál día cayó eso, qué sucedió primero, qué sucedió después. Otra vez, los 4 evangelios, ninguno fue escrito para comunicar al pueblo lo que había sucedido. No son relatos históricos. Eso no es su función. El libro de Hechos, por ejemplo, muchas veces lo leemos como un libro de historia y fácilmente lo convertimos luego a un libro prescriptivo. En otras palabras, pensamos que todo lo que sucede en el libro de Hechos implica que así debería ser la iglesia para toda la eternidad o hasta que Jesús venga. Pero no es el propósito de Lucas. ¿No es interesante que Lucas no llega a la muerte de Pablo? Lucas no termina su historia. Todos estamos esperando tomo 2. Y es porque Lucas también escribió con un propósito. Bueno, Marcos aquí nos relata la unción de Jesús en Betania y es puesto justo al costado de esta idea de que Judas ofrece entregar a Jesús. Que justo después de esto, ya, Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. Inmediatamente quiero que piensen así. La razón que estas 2 historias están pegadas es porque Marcos está mostrando un gran contraste. Cuando nosotros a veces no nos damos cuenta, pero sabías que en las, no tanto hoy en día, pero en las películas más antiguas que venía de los libros cómicos se llaman, los libros de dibujos con un poco de conversación, pero eran prácticamente puros dibujos. Una costumbre de esos libros, de esos cuentos, era que cuando tú mirabas, cuando la cámara está más arriba, más alto que una persona y miraba hacia abajo a la persona, que automáticamente eso reflejaba que la persona era un malo. Y siempre el héroe, la cámara estaba un poco más abajo, mirando hacia arriba.
Y ahora si ustedes se acuerdan o tratan de imaginar, lo mismo sucede en muchas películas, que a menudo la cámara mira hacia arriba a una persona buena, un protagonista, y la cámara mira hacia abajo un antagonista. Quizás nunca se han pensado en eso, pero es un truco que usan en los libros de cómicos, también las películas, para aún el ángulo muestra qué piensa el autor de la persona. Ahora no tenemos, Marcos no nos dejó dibujos, pero sí el orden, la conexión, tiene algo que ver. Marcos nos está haciendo la pregunta, ¿como quién eres? ¿Eres como Judas, que es entre los varios que pregunta, por qué no hemos vendido este perfume? Que luego vende a Jesús a los escribas y los principales sacerdotes. ¿O vas a ser como María? Ahora hay mucha discusión de cuál María es. Lo más probable es que es la hermana de Marta, no es María Magdalena, no es María la madre de Jesús, es la hermana de Marta. ¿Por qué? Bueno, porque aunque Marcos nos dice que está en la casa de Simón el leproso, creo que es en Juan que nos dice que está en la casa de Lázaro. Quizás estaban cerca a la casa de Lázaro, cerca a la casa de Simón el leproso. Yo, aún más allá, más allá de la variación de las historias, yo me siento pena por este Simón. ¿Por cuántos años él fue reconocido como el Simón el leproso? Imagínense si alguien presenta a uno de ustedes, damas y caballeros, les presento Noé el pecador o Elmer el leproso. Pero este señor Simón fue nombrado Simón el leproso, conocido probablemente porque era leproso y Jesús lo sanó. No nos dice que era María aquí. Eso encontramos en Juan y también creo que en Mateo. Para Marcos no le importa mucho contarnos ese detalle, porque para Marcos el asunto no es decirnos quién era, sino hacernos la comparación entre esta mujer aquí y este hombre aquí abajo. Es un pequeño sándwich. Ahora, vamos a tratar de... Ya son las 9:40. Caramba, ya, ok. Tenemos que pasar rápido entonces. Ya. Ellos están enojados. ¿Por qué? Bueno, porque el perfume valía casi un año de salario. Estamos hablando de un montón de dinero. No estamos hablando de un perfume de 60 soles que alguien compró en una tienda en Oeshley. Ya, estamos hablando en Top y Top. Estamos hablando de un perfume que venía probablemente de Asia, porque era nardo puro. Y normalmente la unción del cuerpo, para la sepultura era algo que hacían después, porque podemos imaginarnos, no era muy común ungir a alguien pensando que pronto va a morir. sería un poco chistoso ver eso. Y esa es la cosa, no sabemos si ella unge a Jesús pensando así, pero Jesús lo entiende así. Jesús le dijo, déjenla tranquila porque le molestan. Ella ha efectuado en mí una buena obra. Los pobres siempre los tendrán entre ustedes. No debemos entender eso como un rechazo de parte de Jesús hacia los pobres. Todos ellos eran testigos de Jesús. Había dado a comer los 5, los 4,000. Había sanado tantas personas. Nadie puede decir que a Jesús no le importan los pobres. El asunto es, Jesús reconoce que esta es su última semana en esta tierra. Bueno, antes de su muerte.
En esta semana, en algunos días, él va a morir. Y María unge el cuerpo de Jesús en preparación. Eso es lo que Jesús dice. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, este es muy, muy interesante. Varias cosas están sucediendo aquí. Uno, parece que María entiende quién es Jesús. Los discípulos no. Judas, por supuesto que no. Pero María sí. María sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Por ungirlo, ¿ya? Lo derramó sobre su cabeza. Quiere mostrar que María, aunque no es su rol, ella no es un sumo sacerdote, pero ella reconoce a Jesús como el Mesías. Nosotros decimos Jesucristo o Cristo Jesús, pero Cristo no es su apellido, ¿ya? Cristo es un nombre en griego, es un título, es un nombre propio que identifica a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Cristo en ninguna forma es como su nombre, tal como decimos doctor fulano de tal. Cristo es un título. Ahora, Cristo es la palabra griega de una palabra en hebreo. ¿Alguien sabe la palabra para Mesías en hebreo? Voy a probar si prestaron atención en el curso de hebreo. Yahvé, pastor. ¿Cuál? Yahvé. Yahvé es Dios, ¿no? Yahvé es yo soy quien soy. Pero Mesías es Meshiach. Ahora, Meshiach aparece en el Antiguo Testamento y literalmente significa el ungido. El ungido. Ahora, no podemos decir que Meshiach solo refería al Mesías que venía, porque también el rey Saúl fue llamado Meshiach. Y si recuerdas la historia, el rey Saúl no fue un buen rey. Pero lo que sí podemos entender es que cuando nosotros pensamos en el Salvador que era prometido desde la creación, ¿no? De Génesis 3, los judíos esperaban a alguien que iba a ser el ungido. ¿Quiénes más ungieron en el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? David, pastor, los reyes. Los reyes. También. El ejemplo que acabo de dar de Saúl. Ungieron los reyes. Entonces, esta unción de Jesús no es nada pequeño. María entiende quién es Jesús. Los discípulos no, pero María sí. Y es interesante que esta María no es la María que va al sepulcro después de la muerte de Jesús. No es la María que va a la tumba. ¿Por qué? Porque ella entendió quién era o quién es. Entonces, Jesús está mostrando aquí que lo que ella hizo es muy importante. No vamos a decir que ella por ungir a Jesús que recién llegó a ser Mesías, no. Claro que eso es parte de la identidad de Jesús desde aún antes de su nacimiento. Pero ella por su unción reconoce quién es Jesús y lo ama. Ella ama a Jesús con todo lo que tiene, con algo que vale, no sé, ¿cuál es un año de sueldo para nosotros? 35,000 soles, algo así, no sé. Depende en qué trabajas, ¿no? Y entonces, ahora hay aún cosas aquí que se trata de la idea, por ejemplo, que ella lo ha ungido también para la sepultura. Eso es por lo menos la interpretación de Jesús. Ahí podemos entender también un poco del sacerdocio de Jesús, que hemos dicho que es una parte importante. Entonces, estamos confrontados con esa realidad. María entiende quién es Jesús, unge a él y luego, justo leemos, Judas ofrece entregar a Jesús.
Ahora vamos a pasar rápido. Ahora, Jesús tiene en el alto aposento, tiene la última cena con sus discípulos. Luego Jesús ora en Getsemaní. Tenemos el arresto de Jesús. Judas viene con los demás y ¿ves a Jesús en la mejilla? Ahí está, le dio un beso. Y arrestaron a Jesús. Y luego tenemos estos dos versículos que son medio extraños, que solo aparecen en Marcos. Y algunos piensan que esto es Marcos, porque cuando llevaron a Jesús, y versículo 50, y todos los discípulos lo abandonaron y oyeron. Wow, qué discípulos, qué tipo de seguidor. Luego, cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Es un poco chistoso imaginar. ¿Quién anda con solo una sábana? Pero solo aparece en el libro de Marcos. No sabemos quién es este cierto joven. Muchos han postulado que eso es Marcos mismo. Podría ser. La verdad es que no tiene mucho sentido mencionarlo. No sé qué es lo que Marcos nos quiere contar. Y es muy posible que Marcos en algún momento seguía a Jesús, que solamente no quiso mencionar su propio nombre ahí. Luego tenemos a Jesús ante el concilio. Vamos a pasar todas esas cosas. Llegamos a 15. Jesús sentenciado, crucificado. Luego versículo 37. Comenzamos desde aquí. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Ahora, bueno, realmente hay mucho aquí. Primero, Jesús muere. ¿Y qué sucede en el templo? ¿Alguien sabe el significado del versículo 38? Si va a ser novedad para todos, chévere, ¿eh? Ahora, escuchen, ya. Recuerden que como el Evangelio de Marcos no menciona mucho de fiestas judías, a veces explica tradiciones de los judíos, como fue escrito desde Roma. Muchos han tratado de decir que Marcos escribe su evangelio específicamente hacia los no judíos, a los gentiles. Y yo un poco rechazo esa idea, si recuerdan ustedes desde el comienzo, porque les mostró que en capítulo 1, Marcos está mostrando cómo Jesús, como el Mesías, es la visita de Yahweh, es la venida de Yahweh. ¿Y qué le importa a un no judío la visita de Yahweh? También es cierto, Marcos no se apoya mucho en un conocimiento profundo judío, ¿ok? No habla mucho de fiestas, pero yo creo que eso es más porque Marcos escribe con un propósito específico.
A él no le importa esas cosas, son importantes, pero para él, para llegar a su conclusión, no es necesario incluir. Entonces, él quiere mostrar a Jesús como hijo de Dios, como sacerdote, que sana, que quita demonios. Y si Marcos escribe para los no judíos, versículo 31 no tiene ningún sentido, porque no explica. Marcos no explica el significado del versículo 38. Asume que sus oyentes entienden qué o cuál velo en el templo se rasgó en dos. Bueno, primero hay que recordar que este evento, este suceso, Marcos escribe después. Entonces, por ejemplo, a veces pensamos, ok, Jesús muere en la cruz y un kilómetro en el templo, porque Jesús murió fuera de la ciudad, en Calvario. Entonces, no sé cuántos metros, pero digamos un kilómetro lejos. Dentro del templo, el velo se rasgó en dos, se partió en dos. Los que estuvieron en el templo vieron eso y no sabían por qué. Entonces la ciudad sabía que en algún momento el velo no puedo decir esa palabra, se partió en dos de arriba abajo y no sabían por qué. Ahora Marcos nos ayuda conectando las dos historias. Y ahora, ¿por qué es significante? Bueno, el velo de que está hablando, si ustedes recuerdan, no puedo dibujar bien ya, por favor. Tenemos todo el templo y luego tenemos el edificio mismo. Y aquí tenemos el corte de los gentiles. Ahí estaban los vendedores que Jesús botó. Luego tenemos realmente el templo de los judíos. Los judíos podían entrar ahí y aquí había un altar. Y luego, este es el lugar santo. Y realmente dentro de ahí había un cuarto perfectamente cúbico. Tenía la misma medida, no recuerdo, era como 10 metros, 10 por 10 por 10. Y dentro de este lugar tenían el arco del pacto o de la alianza, lo que quieres llamar, y que encima tenía dos querubines. Quizás puedo encontrar un video que muestra. ¿Hemos hecho eso? El otro día encontré un buen video del templo, era muy chévere, ya. Y que este lugar, ¿alguien sabe cómo se llama este lugar? Este cuarto cúbico. El lugar santísimo, el santo de los santos. ¿Y por qué? Bueno, ahí estaba el arca del pacto, supuestamente dentro del arca había las dos tablas de la ley de Moisés. Encima del arca, la tapa, todo era dorado. Y encima había dos querubines. Y entre los querubines con sus alas, las alas unos hacia la otra. Pero entre ellos había un pequeño espacio que se llamaba el asiento de misericordia. Y una vez al año en la Pascua, el sumo sacerdote, aquí afuera del templo, había un tipo de altar en que podían quemar los animales. Y luego coleccionaron la sangre y con un árbol de hisopo
Hisopo era una planta cuyas hojas eran un poco esponjosas. Entonces, con una rama de hisopo se podía tomar la sangre del cordero matado por el pueblo. Y luego el sumo sacerdote, voy a tratar de cambiar mi color. El sumo sacerdote llevaba la sangre en el lugar santísimo y luego con el hisopo rociaba la sangre encima de ese asiento de misericordia. Y eso era el sacrificio que señalaba a la muerte de un cordero de Dios. Ahora, lo que realmente no... Oh, no. He borrado todo el lugar santísimo. Bueno, Se le pasó la mano. sí. Bueno, para entrar al lugar santísimo no había una puerta, ¿ya? No deberíamos pensar en una puerta de madera. Había un velo, una cortina que fue colgada desde el techo hasta abajo. Y entonces, cuando nosotros leemos en Marcos 15:38 que el velo del templo se rasgó en dos, estamos hablando de este velo. En otras palabras, ya no hay una separación del pueblo al lugar santísimo. Y es muy interesante que Marcos nos dice de arriba abajo. ¿Por qué? Bueno, si hubiera alguien en el templo jalándolo la cortina, cortándolo, lo hubieran hecho desde abajo para arriba. Pero Marcos nos dice que de arriba abajo para mostrar que fue Dios quien partió la cortina. Esto es muy importante y vamos a tocar ese punto en el libro de Hebreos porque el autor de Hebreos coge esta idea y lo usa para mostrar que lo que Jesús hizo fue un cumplimiento completo, perfecto de toda la ley ceremonial por nosotros. Porque cuando Jesús murió en la cruz, lo que nos separaba de Dios en el templo, desapareció. Y por eso ya no hay necesidad de un lugar santísimo. Porque ya Dios su presencia ya no va a morar en el arco del pacto. Ya no va a morar en el lugar santísimo. Va a morar ¿dónde? En las personas, en los creyentes. Este es un gran cambio en el plan de Dios. No es que Dios se arrepintió y cambió su plan, pero estamos entrando en otra etapa de la salvación porque Cristo murió. Ahora, una cosa más que es interesante. ¿Quién reconoce en el libro de Marcos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Los discípulos? No. Centurión. El centurión. ¿De qué, Centurión. de qué fondo religioso es el centurión? ¿Judío? Gentil. Romano. El- El centurión, bueno, no sabemos exactamente cuál era su confesión religiosa, ¿no? Pero por ser centurión, estamos hablando de un hombre en el ejército de los romanos que estaba a cargo de 100 personas, por eso se llamaba centurión. Entonces tenía un buen rango y lo más probable es que era como cualquier de los romanos que creían en los dioses griegos. Pero es el centurión que dice, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Esto para los oyentes originales del Evangelio de Marcos les hubiera caído como un boquete de piedras. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que ninguno de los discípulos
estaban con Jesús. No, ¿qué leímos? Que ellos se llenaron de temor, huyeron, no hicieron nada. Tenemos Pedro negando a Jesús, negando a conocer a Jesús o estar con Jesús, pero es el centurión, el odiado romano, el que representaba el ejército. No sé, la verdad es que para los peruanos no tenemos muchos enemigos. A veces nuestros mayores enemigos somos nosotros mismos y por eso tenemos dos candidatos que realmente nadie está muy a favor a ninguno. Pero digamos que tenemos que ponernos en los zapatos de los judíos. El romano, el centurión, y él es quien clavó a Jesús. Pero es una de las únicas personas en todo el evangelio que reconoce a Jesús por quien es. No sabemos si eso fue la conversión de este centurión o si simplemente fue una observación del centurión. No sabemos. Pero no podemos negar, y eso es el asunto, a eso no le importa a Marcos. Marcos no está tratando de demostrar que el centurión conoció al Señor y luego llevó la buena palabra del evangelio a su familia y se convirtió a ser pastor. No, no le importa a Marcos contar todo eso. Solo quiere hacernos confrontar la realidad que fue el centurión que estuvo en la cruz, que dijo, este es el Hijo de Dios. ¿Y dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? Bueno, leemos creo que es en Juan, que Juan es el único discípulo que estaba presente en la crucifixión. ¿Dónde están los demás discípulos? No están presentes. Es interesante que Marcos tiene tanto enfoque en las mujeres. Bueno, los demás evangelios también. Hay que recordar que contextualmente, culturalmente, el primer siglo, si tú quieres crear una religión a base de una persona, digamos que se llama Jesús, no vas a utilizar a mujeres como los primeros testigos. En el primer siglo, lamentablemente, las mujeres no tenían muchos derechos. No tenían ningún derecho de votar por algo. Su testimonio no era legítimo en los cortes legales. Digamos que una mujer fue testigo de un crimen, no importaba, necesitaba un varón. Entonces, el testimonio de las mujeres no tiene tanta fuerza, no tiene sentido para los evangelistas utilizar tantas mujeres si no fuera la verdad. Y para nosotros hoy en día nos ayuda también un poco a entender que las mujeres son muy importantes, porque tal como vimos la unción de Jesús, esa María entendió quién era Jesús. Jesús es sepultado y ahora llegamos al final, el epílogo del libro de Marcos. Quiero leer el final aquí, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Ven? Normalmente se ungía el cuerpo después de la muerte. Ahora no sabemos exactamente qué están pensando estas mujeres porque Jesús le habían puesto su cuerpo dentro del sepulcro, dentro de la tumba y lo habían sellado. Entonces, quizás fueron pensando, ¿qué va a pasar? Bueno, leemos, ¿no? Versículo 2. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca, y ellas se asustaron.
Pero el joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, y no está aquí, ha resucitado. Miren al lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal y como Él les dijo. Ellos se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Quiero pausar ahí. Probablemente en todas sus Biblias tienen estos corchetes, ¿no? Y quizás creo que en esta Biblia no hay ninguna. Ahí dice, el texto que aparece entre corchetes con distintas variantes se halla solo en manuscritos tardíos. Gracias. No vamos a leer esa última parte, yo les recomiendo leerlo en otro momento. Realmente hay algunas cosas raras en esa última parte de Marcos. ¿Qué sucede? Bueno, les voy a dar la versión corta. Yo creo que Marcos, por todo lo que hemos visto, cómo Marcos presenta, cómo pinta a los discípulos, no nos debería sorprender que espantaron, lleno de miedo, que no dijeron nada a nadie. No nos debería sorprender que Marcos quiere aprovechar de estas ideas de miedo, de parecer como discípulo, pero no en verdad, pero no ser uno en verdad. Llenar de miedo, espantados. No nos sorprende, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto. Es un patrón, es un tema que desde el comienzo hasta el fin está en cada hoja de Marcos. Y Marcos nos está forzando a preguntarnos qué tipo de seguidor soy. Ahora, yo creo, y no soy único en eso ya, yo creo que Marcos terminó su libro, terminó su evangelio con versículo 8. Pero, ¿qué sucedió? Que tras el tiempo, los lectores, las personas leyeron el libro y dijeron, pero no podemos terminar el libro así. Es un terrible final. Que tenían miedo y no dijeron nada a nadie. Bueno, todo el mundo sabemos que dijeron algo a alguien, porque si no fuera así, no hubiéramos tenido todo el evangelio. Entonces, nadie hubiera leído versículo 8 y hubiera quedado pensando, wow, quizás no dijeron nada a nadie. No, pero como es un epílogo tan corto, tan brusco, tan frío, en algún momento alguien dijo, no podemos dejar el evangelio terminar así. Y luego agregaron un epílogo un poco más largo. Este no es tan raro. Y a veces quizás nos causa duda cuando leemos algo así. Pero mira, tenemos más de 5,800 copias de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un poquito más fácil porque tenemos varias copias, tenemos a Jesús citando el Antiguo Testamento. Es más fácil. Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos cuál era el Nuevo Testamento? Bueno, tenemos 5,800 copias. No tenemos ningún manuscrito original de lo que pensamos, de lo que sabemos. Ahora, eso es un problema para muchos. No tenemos ningún manuscrito original de los autores, tampoco del Antiguo Testamento. Solo tenemos copias. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hacemos estudio de las copias, encontramos que entre esos 5,800 hay algunas variaciones. Y cuando comparamos las diferencias, ¿qué encontramos? Que todos los manuscritos que parecen salir del segundo siglo, no tienen versículos 9 a, ¿cuál es el último? 18, 20. No tienen versículos 9 hasta 20.
Los manuscritos que son más antiguos terminan con versículo 8. Entonces sabemos que sí o sí en algún momento el Evangelio de Marcos terminó con versículo 8. Los manuscritos que salieron de fines del segundo siglo y aún más, más luego, más tarde, no más antiguo, pero más tarde, yo sé que es confuso, pero los que salieron en fines del segundo siglo, tercer siglo, sí tienen versículos 9 a 20. Entonces, ¿qué hacemos? 9 a 20 es parte del texto original. Si es así, tenemos que hacer la pregunta, ok, entonces, ¿por qué los manuscritos más antiguos no lo tenían? Quizás alguien lo había cortado. Es posible, es posible. Quizás alguien trató de copiar todo el libro de Marcos, pero llegó a 16:8 y dijo, ya mi mano se cansa, ya no puedo más. No, no sabemos exactamente por qué los manuscritos más antiguos terminan con versículo 8. Pero cuando hay esa diferencia, normalmente, ¿cuál variación, cuál versión tomamos como más legítima? Casi siempre es la más antigua. Porque es mucho más probable que alguien agregue algo después de que alguien quitó algo antes. Si digamos que en el primer siglo alguien quitó versículos 9 a 20 y nos dejó una versión que termina con versículo 8, ¿cómo en el segundo siglo alguien como rescató versículos 9 a 20? Eso no es muy probable. Porque no tenemos, por ejemplo, no tenemos fragmentos, digamos, de versículos 9 a 20 que simplemente estaban por el piso y no sabían con qué jugar, con qué conectaba. Y yo, es parte de Marcos. No, no, no. Simplemente tenemos manuscritos muy antiguos, más cercanos a los originales, al original, que no tenían versículos 9 a 20. Entonces, yo apoyo la idea que Marcos termina en 16:8 y versículos 9 a 20 no es parte de las Escrituras. No debería ser parte de nuestra Biblia. Ahora, ¿es un pecado entonces predicar de Marcos 16:9 a 20 o estudiar en un pequeño grupo de discipulado? No, yo no diría que es un pecado. Primero, la gran mayoría que dice no es nada en contra del resto de las escrituras. Tenemos una versión de la Gran Comisión. Está bien, concuerda con el resto de las escrituras. Ahora, aquí encontramos algunos versículos. Tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Bueno, no encontramos eso en el resto de las escrituras. Entonces, difícil. Lo que yo no haría nunca es, no podría hacer depender de Marcos 9 a 20 ninguna doctrina. Si algo que yo creo depende completamente de estos versículos, ahí tengo problema. Ahora, si yo les digo, si yo estoy predicando el libro de Marcos, yo no voy a predicar de 9 a 20. Porque yo estoy tan convencido que no debería ser parte de las Escrituras. Tenemos otro ejemplo de eso, creo que es en Juan 8, con la mujer sorprendida en adulterio. Y la traen a Jesús y le dicen, ya, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué dice Jesús? Y Jesús dijo, bueno, escribe en el piso algo que nadie sabe qué escribió. Pero Jesús escribe algo y dice, ya, el primero... ¿Qué fue ese sonido? El primero que está sin pecado puede tirar la primera piedra. Bueno, también todo ese pasaje es entre corchetes y es lo mismo.
Las versiones de Juan más tardías, más antiguas, no tenían ese pasaje. Otra vez, podemos decir que no es escritura, que no es la palabra de Dios. Para mí no debería estar incluido, pero ese sonido es tan fuerte. Hugo, ¿qué es ese sonido? Creo que es la timbre. No sé, alguien subió el volumen. Ok, perdón que les quite un poquito más tiempo. Terminamos con eso. Que, ustedes tienen derecho de creer ya y estudiar esa parte. Pero yo creo que el libro de Marcos termina con versículo 8 tan bruscamente, tan fríamente. ¿Por qué? Porque otra vez Marcos quiere terminar su historia haciéndonos hacer la pregunta, ¿qué tipo de seguidor eres? ¿Eres como una de las mujeres? ¿Eres como uno de los discípulos que fueron llamados a compartir la palabra, pero se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro? Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Yo creo que para mí eso muestra que Marcos es una obra de literatura hermosa. Marcos utiliza el narrativo de la vida de Jesús, el relato de la vida de Jesús para exhortarnos, para redarguirnos con esta verdad, forzándonos a hacer la pregunta, ¿qué tipo de seguidor soy? Es mucho más fácil predicar a veces de las cartas paulinas, de los libros didácticos, porque enseñan algo y nosotros simplemente podemos tomar su enseñanza y luego aplicar a las personas. Pero Marcos es un tipo de literatura diferente que es muy didáctico, si estamos dispuestos a verlo. ¿Alguna pregunta para terminar? En cuanto a mí, muy claro su exposición, pastor. Muy entendible y- pero yo tengo una consulta. El, ah, hay, hay estudiosos, científicos, teólogos que siempre están ah, en el estudio en la actualización o en la reestructuración de la interpretación bíblica, o sea, la teología. Ah, como que también la, la la interpretación de la palabra del Señor o la escritura es como que da a entender como que hay que renovar cada cierto tiempo el concepto de la escritura del Señor. Siempre alguna vez se escucha en algunos, en, eh, sí, sí, se escucha muchas veces como temas también. ¿A qué se debe esto, pastor? ¿Por qué los teólogos se preocupan o por qué se tenía que tener en cuenta las variables que ellos pueden realizar si la identidad de la escritura es única, como acabas de decir, pastor, ¿no? Donde uno tiene la, 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 la la verdadera interpretación bíblica hasta ahora, pero otros entran un poco como la ciencia de la teología a renovar o a modernizar, como dicen, ¿no? ¿A qué se debe esto, pastor? Consulta. ¿A qué se debe como la constante búsqueda
o escudriñar la veracidad de las escrituras? ¿Eso es tu pregunta? Claro, ¿no? Como que no falta complementar como que falta complementar el sentido de la escritura o la interpretación antigua, ¿no? La veracidad originaria, ¿no? Ujú. Como Bueno, que como los teólogos. en gran parte es porque, mira, desde siglo XIV, XIII, XV, XIII, XIV, XV, de estos siglos, digamos, desde el siglo XIII, yo diría, desde Guillermo de Ockham, vemos un crecimiento de escepticismo, um, de querer llegar al grano de las cosas. Y vemos hoy en día, por ejemplo, hay personas que quieren ser escépticos de cosas, quieren criticar las cosas sin tener una buena base de lo que están criticando. Vemos a las personas que ah, quieren mostrar que, digamos, la resurrección no sucedió. Ok, está bien, pero hablamos del tema. No quiero hablar del tema. Solo quiero decir que la resurrección no sucedió. Pero ¿cuál es tu base de argumentar eso? Entonces tenemos dos extremos. Uno es, como yo dije en el comienzo del curso, la famosa búsqueda del Jesús verdadero o Jesús histórico, que eso fue parte del siglo XIX y XX. La idea de buscar realmente cómo fue la vida de Jesús, porque aún los críticos no creyentes, reconocieron que los evangelios no fueron escritos para contarnos la historia. Los evangelios fueron escritos para enseñarnos algo. Es interesante que luego los cristianos lo tomen como, no, son 4 relatos históricos de la vida de Jesús. No, son cartas didácticas, utilizando el narrativo de Jesús. Entonces tenemos en un lado un extremo de personas que siempre quieren criticar todo, y al otro lado tenemos, y eso es lo que yo encuentro más, no tanto en el mundo científico o de estudio, pero en el día a día encontramos que personas que quieren diseñar su propia creencia de Jesús que no tiene nada que ver con la Biblia. De acuerdo a la escritura bíblica, claro. No quieren. Entonces dicen, bueno, Jesús fue un buen hombre. Jesús fue un maestro bueno, ¿no? Jesús también es mi maestro. Oh, ¿cuál es tu pasaje favorito? No podría decir mi pasaje favorito porque realmente no conoces las escrituras. ¿Me entiendes? Que personas, por ejemplo, tenemos aquí en el Perú, tenemos creencias, y no es solo el Perú, ya no estoy echando la culpa a los peruanos. Solo digo, en nuestro contexto, nuestro propio contexto, ¿qué encontramos? Israelitas, encontramos, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero la iglesia que tiene el Dios Madre o la Dios Madre. Tenemos iglesias grandes, movimientos grandes, con doctrina que no tiene base en las escrituras y no parece importar a nadie. Con los testigos de Jehová. Me fascina los testigos de Jehová, pero no estás leyendo tu Biblia. Y eso es muy triste porque la gente agarra una idea y luego no lo suelta por convicción propia, aunque realmente claro, tenemos que tener doctrinas claras, no negociables, como la Trinidad. Por el hecho que yo no puedo explicar la Trinidad no significa que que no existe. Pero no significa que no debo esta es la mejor manera de decirlo. Ser fiel a las escrituras no es ser terco en cuanto a tu fe. Son dos cosas distintas.
Yo por años, yo fui convencido del bautismo de creyentes y no de niños. Pero luego, estudiando las Escrituras, llegué a creer y entender el bautismo de niños. Ahora no estoy yo forzando eso a ninguno de ustedes, pero eso, el asunto es, si nosotros no hemos experimentado cambios en nuestra manera de creer, probablemente somos tercos. Y tampoco estamos realmente utilizando bien las Escrituras. Claro. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Entendido, pastor. Sí, gracias. Pero para mí es porque hay un gran movimiento de escepticismo que queremos simplemente criticar todo y decir ya, y por eso, mira, Juan no concuerda con Mateo, entonces los dos a la basura. Y es como, bueno, ninguno de los evangelios existe para eso. Entonces, al menos que nos muestre un Jesús diferente, siguen siendo evangelios. Muy bien, gracias por un poco de tiempo extra. Si tienen más preguntas, por favor, me escriban. Y espero hoy día publicar todo para esta semana. Y la próxima semana, no va a haber video de lección esta semana, porque quiero que tengan tiempo para leer y bien prepararse para el examen. Entonces, voy a tratar de publicar todo eso hoy día. Tienen hasta la próxima semana para hacerlo. Y luego comenzamos el otro martes con Hebreos. ¿Ya? Bien, pastor. Gracias, amigos. Bien, pastor. Gracias, pastor, y gracias por el tiempo extra. No hay Sí, problema sí. de mi parte. Gracias por su paciencia. Cuídense, amigos. Abrazos. Chao, pastor. Chao. Gracias. Hasta la próxima.